De profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto en este momento con la abogada María Paula Romo, exministra de Gobierno, para hablar sobre este caos que vive nuestro país, las consecuencias políticas, sociales y económicas. María Paula, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, hemos escuchado hace poco, escuchamos al consejero de Gobierno, Diego Ordóñez, también hace pocos instantes a Jorge Ortiz, y el panorama sin duda de momento es incierto. ¿Hay salidas sin diálogo para el gobierno? Fausto, nuevamente buenas noches a usted y a las personas que escuchan. Creo que el gobierno requiere y el país requiere una estrategia de múltiples escenarios, requiere una estrategia que se juega en múltiples escenarios. Por supuesto que una parte de lo que tiene que hacer el gobierno es negociar, una parte de lo que tiene que hacer el gobierno es dialogar. Creo que está en todo su derecho también de poner condiciones, Fausto. Hasta el momento solo la CONAIE pone condiciones. La CONAIE pone condiciones, la CONAIE pone exigencias, la CONAIE impone, la CONAIE decide en dónde se dialoga, quiénes son los periodistas que pueden entrar, quiénes se sientan en la mesa. La CONAIE decide, y yo le tengo que decir mi sorpresa, tal vez la peor parte del diálogo, entre comillas, de esta negociación del secuestro del país, la noche de ayer, es cuando discutían a qué hora se volvían a ver esta mañana. Ni el ministro de Gobierno ni el señor Leonidas Issa parecen tener la claridad de la urgencia que vive el país luego de tantos días secuestrados. No puede ser que eso continúe, y creo que el gobierno está en su derecho y en el deber de empezar a exigir al menos señales parecidas a las que el gobierno ya ha venido ofreciendo. El gobierno, cuando entrega el espacio de la Casa de la Cultura y del Arbolito, por ejemplo, nos da para mucha discusión si es que era una decisión apropiada, no apropiada, estratégica, la gran violencia que eso significó, lo que simbólicamente representaba, en fin, pero el gobierno lo ofrece como parte de una estrategia de negociación. Un acuerdo que fue traicionado en menos de una hora. Exactamente, es decir, una palabra que no se cumple, ofertas que no se cumplen, es imposible mantenerse en esas circunstancias. Pero yo quisiera ir un poco más allá, si me permite, Fausto, y referirme de alguna manera a los actores en este conflicto, porque efectivamente son el gobierno y la CONAIE, pero no solamente ellos. Es clave el preguntarnos y respondernos qué papel está jugando la Asamblea, qué papel está jugando o pretende jugar el presidente de la Asamblea dilatando una votación tan importante que mantiene en vilo al país por tantos días. ¿Quién gana al dilatar esa votación? Están buscando tiempo para qué cosa cambie. Que el país se ponga más violento, porque menos violento no se ha puesto. Que los bloqueos se resuelvan, no se han resuelto. Entonces, extender este conflicto, ¿a quién le puede servir? Y entonces, ¿a qué juega el presidente de la Asamblea prolongándolo? Creo que esa es una pregunta fundamental, porque la responsabilidad, si bien está mayoritariamente en la CONAIE y es un conflicto de alguna manera centrado entre CONAIE y gobierno, aquí hay unos actores que no pueden y que no deben pasar desapercibidos. La Asamblea Nacional, Fausto, al otorgar amnistías, es en parte responsable de lo que hoy está pasando. Lo que estamos viendo ya lo hicieron. Algunos fueron sentenciados, les perdonaron hasta las sentencias por otros delitos, como a Leonidas Issa por una invasión de tierras. Hasta eso le perdonó la Asamblea Nacional hace unos pocos meses, siendo corresponsable de lo que hoy tenemos en el país. Y ese es precisamente uno de los pedidos que sumaron a las 10 demandas de la llamada agenda de lucha de la CONAIE. Ayer hablaban de la supuesta criminalización de la protesta cuando hay procesados por actos que han sido públicos, han sido grabados y están ya incluso en la mente, en la retina de todos los ecuatorianos. Es una de esas grandes paradojas, Fausto, porque Leonidas Issa dice que él no tiene nada que ver con los actos vandálicos, pero negocia que no se persiga ningún acto vandálico. Dice que no tiene nada que ver con los disparos de perdigones, con la muerte esta madrugada, el asesinato de un miembro de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo pide desde ya amnistía para todos los involucrados. ¿Cómo es posible?
Si no tiene nada que ver, si no tienen nada que ver con la CONAIE y con las líneas de la CONAIE, entonces debería estar pidiendo investigación y cárcel para los responsables de contaminar el agua, para los responsables de destrozar las herramientas de trabajo de los más pobres, para los responsables del vandalismo, para los responsables del ataque a 2 convoys militares. El de anoche en Shushufindi, pero también hace unas noches en la provincia de Pichincha, en la entrada a Quito. No lo hace. Hay algo que hay que decirnos con claridad, Fausto, y a las personas que nos escuchan. La CONAIE tiene en sus filas personas que saquean, tiene en sus filas personas que son capaces de contaminar el agua potable de una ciudad, tiene en sus filas personas que fueron a asediar y amenazar empresas grandes, pequeñas, medianas, que destrozan... Ciudadanos de a pie. Todo un automóvil. Ahí están, tienen que ver con ellos. Y también tienen en sus filas personas que salen a las manifestaciones con fusiles, que disparan perdigones contra otros manifestantes y contra miembros de las fuerzas públicas, y la CONAIE tiene en su dirigencia personas, y hoy principalmente Leonidas Issa, dedicado a sembrar terror como mecanismo de hacer política, dedicado a secuestrar a la población del país para usarla como rehén para negociar con el gobierno. Yo entiendo que hay muchas personas a las que esto les puede resultar algo difícil de aceptar. La CONAIE se caracterizó por muchos años por ser un movimiento pacífico, por ser un movimiento con otras características y otros comportamientos. Entiendo que a muchas personas esto les pareció difícil de asimilar en octubre del 2019 y lo atribuyeron a decisiones del gobierno como el tema de la gasolina, que fue solo un pretexto. Hoy, sin ese pretexto, sin negar los problemas que hay en la población, que para la CONAIE lo que son es un caldo de cultivo, una oportunidad que están empeorando, sin negar eso, pero hoy ya no es una sorpresa para nadie. Este es el comportamiento que Issa y otros dirigentes de la CONAIE están llevando adelante, y este comportamiento es delictivo. Este comportamiento configura un delito y como tal tiene que ser sancionado. Sin más amnistías, ojalá la Asamblea ya lo haya visto. En medio de tantos desaciertos y tantos errores cometidos principalmente durante estos ya 15 días de paro nacional, el gobierno ha frenado ya el diálogo con Leonidas Issa. Al menos eso ha dicho el presidente de la República. Esperamos, no sabemos si esto será revertido, esta decisión será revisada en las próximas horas, porque eso ha ocurrido ya con varias decisiones tomadas desde el gobierno. Pero ¿esta ha sido una decisión correcta? ¿Cuál sería o debería ser el siguiente paso? Fausto, no es sencilla la posición del gobierno, pero lo que sí tengo que decir es que ha sido errática. Es indispensable establecer una estrategia y seguirla, y como lo he dicho hace unos minutos, hay una dimensión política y hay una dimensión de seguridad. Desde lo que se mira, el presidente parece acompañado de la estrategia de seguridad, de los ministros de seguridad, pero no parece haber una estrategia política de igual dimensión que acompañe estas negociaciones. Y ojo, eso es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, pero no solo del Ministerio de Gobierno. Todos los ministerios tienen relación con algún campo de la política, de la gestión pública, la posibilidad de actuar en estas circunstancias, pero también durante los meses que nos han traído hasta aquí. Creo que el tema de las amnistías fue clave, pero en el país hay una serie de conflictos que se vienen cocinando, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo, incluso antes del gobierno, y que lamentablemente el gobierno no ha podido atender a tiempo. Pasó muchos meses sin ministro encargado de la seguridad. Ha pasado una cuarta parte de su periodo sin abordar el asunto político, y esto yo creo que le ha provocado un desgaste que se pudo haber evitado. A estas alturas, más vale no pensar en el pasado, pero sí en el futuro. Es indispensable atender las necesidades de la población más pobre. La crisis convierte a las personas más pobres en presa fácil de los delincuentes, de los vándalos, pero también de aquellos que están representados en la Asamblea Nacional, que pescan en río revuelto, como el correísmo, que no ha perdido pues ni un minuto, y apenas estalla esta crisis, este caos, del que yo al menos creo que está detrás, como lo estuvo en el 2019, porque aprovechan el caos, porque se enriquecen, porque se fortalecen en el caos.
Y entonces aprovechan y apenas estalla, quieren destituir al presidente de la República, activar una causal que ellos mismos provocaron, adelantar elecciones. Y nuevamente la agenda que tienen es la de la impunidad. En octubre del 2019, el estallido coincidió con el juicio de Odebrecht. Se dio una semana antes de que Rafael Correa sea llevado a juicio por el caso Odebrecht, por el que hoy está sentenciado. En esta ocasión, el estallido se da 2 semanas después de que el país entero los encuentra compartiendo piscina con el casero del narcotráfico. ¿Con quién sería el diálogo? ¿Con quién establecer el diálogo desde el gobierno? Si ya no es con Leonidas Issa, ¿hay otros dirigentes posibles con quienes se pueda fortalecer esta intención de diálogo? Bueno, me imagino que el gobierno tendrá una estrategia, pero hay que discutir con el país, quizá no. hay que dialogar con el país. Y por un lado está el diálogo, la negociación. Creo que ya el cierre de este penoso capítulo en la Asamblea Nacional, que me parece que se dará ya en algunas horas, eso le dará también al gobierno algún margen de acción, esperemos que así sea, pero me parece que nuevamente tendrá una línea de negociación y otra línea de seguridad. Si la CONAIE no es responsable del asalto a un convoy, entonces es un tema puramente delictivo. Si la CONAIE no es responsable de estar usando el bloqueo criminal de vías para impedir el paso de medicinas o de oxígeno, entonces el gobierno tendrá que resolverlo como un asunto de seguridad. Y si es que son los responsables, tendrán que hacerse responsables tanto en lo político como en lo judicial. Pero sobre todo, Fausto, creo que este episodio, que ojalá esté próximo a terminarse, un episodio, creo que la crisis es más profunda, creo que están planificando una crisis prolongada como la que hemos visto en otros países, pero este episodio tendrá que resolverse con mucha política social, con mucha intervención del gobierno nacional, de los gobiernos locales, para mejorar las condiciones de vida de la gente, para que no sean presa fácil de los violentos, de los vándalos, de los delincuentes, del crimen, porque ese me parece el riesgo más grave en el mediano plazo en el país. Y por supuesto que los responsables de actos criminales tienen que ser llevados a la justicia. Y esperemos que sin duda se salga de esta crisis que ya tiene agotados a todos. María Paula, gracias por estar con nosotros. Que así sea. Fausto, buenas noches. Gracias. Ha sido la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno, hablando sobre el caos en Ecuador, las consecuencias políticas y sociales de las decisiones también por parte del gobierno. Sin duda, algunos caminos y todos complicados. Pobre país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.